A lo largo de la historia, la ciencia y la religión han chocado en batallas épicas, donde la búsqueda del conocimiento podía costarte la vida. Hubo una época en la que desafiar las creencias establecidas no solo era un acto de valentía, sino una sentencia de muerte. Hoy te contaré las estremecedoras historias de 4 científicos que fueron perseguidos, censurados e incluso ejecutados por la Iglesia debido a sus descubrimientos. ¿Hasta dónde puede llegar el miedo a la verdad? Quédate hasta el final, porque la última historia es tan impactante que podría cambiar tu forma de ver la historia para siempre. Houston, we have a problem. La última noche de Giordano Bruno, el hombre que soñó con el infinito. Roma, año 1600. La oscuridad de una celda fría y húmeda envuelve a un hombre que, a pesar de su destino inminente, mantiene la mirada firme. No hay rastro de miedo en sus ojos. Solo determinación. Afuera, la ciudad duerme, ajena al hecho de que, al amanecer, será testigo de la ejecución de uno de los pensadores más brillantes de su tiempo. Su crimen no fue robar, ni matar, ni conspirar contra el poder. Fue algo mucho más peligroso, desafiar el pensamiento establecido. Giordano Bruno se atrevió a decir que el universo no tenía un centro, que la Tierra no era especial, y que allá afuera, en la inmensidad del cosmos, podían existir otros mundos, quizás con vida. Para la Iglesia, esas ideas eran una herejía imperdonable. Años antes, Bruno había recorrido Europa, difundiendo sus revolucionarias teorías. Para él, las estrellas no eran simples puntos de luz en el cielo, sino otros soles, con sus propios planetas girando a su alrededor. Su visión del universo era infinita, libre de los límites impuestos por la tradición. Pero la libertad de pensamiento tenía un alto precio. La Inquisición lo arrestó, lo juzgó y le dio una oportunidad, retractarse o enfrentar la muerte. Pero Bruno no era un hombre que se doblegara. Pasó 8 años en prisión, siendo interrogado, torturado y presionado a abandonar sus ideas. Sin embargo, nunca lo hizo. El 17 de febrero de 1600, al amanecer, fue llevado a la plaza de campo de Chiori. Lo ataron a una estaca, y antes de encender las llamas, sus verdugos esperaban ver miedo en su rostro. Pero en lugar de súplicas, Bruno los miró con calma y pronunció sus últimas palabras. «Tembláis más vosotros al pronunciar mi sentencia que yo al recibirla». Las llamas consumieron su cuerpo, pero no sus ideas. Hoy, siglos después, sabemos que tenía razón. El universo es vasto, lleno de estrellas y planetas. Y su nombre, lejos de ser olvidado, sigue brillando como una de las mentes más audaces que se atrevió a desafiar la oscuridad con la luz del conocimiento. Galileo Galilei, el hombre que hizo temblar a la Iglesia. Año 1633. En una imponente sala de tribunal, la luz de las antorchas ilumina los rostros severos de los jueces de la Inquisición. En el centro, un anciano de 69 años se mantiene de pie, con la espalda encorvada pero la mente tan afilada como siempre. Su delito no es un asesinato ni una traición, sino algo mucho más peligroso para la época, haber afirmado que la Tierra se mueve alrededor del Sol. Décadas antes, Galileo había apuntado su telescopio al cielo y había visto algo que nadie esperaba. Descubrió montañas en la Luna, manchas en el Sol, lo más impactante, 4 lunas girando alrededor de Júpiter. Era la prueba definitiva de que no todo en el cosmos giraba en torno a la Tierra. Pero la verdad no siempre es bienvenida. Cuando publicó sus hallazgos, la Iglesia entró en cólera. Sus ideas desafiaban siglos de creencias y contradecían interpretaciones bíblicas que afirmaban que la Tierra era el centro de la creación. La solución fue simple: silenciarlo. Ahora, frente al tribunal, Galileo sabe que su destino está sellado. Si no se retracta, lo esperan la tortura y la muerte. El anciano, que había desafiado a los cielos, no tiene otra opción. Inclina la cabeza y, con la voz quebrada, reniega de su teoría. La Inquisición lo deja vivir, pero bajo arresto domiciliario de por vida. Pero la historia no termina ahí. Se dice que, al alejarse del tribunal, Galileo susurró una frase que pasaría a la historia. Eppur si muove, y sin embargo, se mueve.
Aunque lo condenaron al silencio, la verdad no podía ser encarcelada. Galileo pasó sus últimos años ciego y confinado en su casa, pero su legado trascendió siglos. Hoy, su nombre es sinónimo de revolución científica, y su herejía se convirtió en uno de los pilares de la astronomía moderna. Porque, aunque intenten apagar la luz del conocimiento, la verdad siempre sigue moviéndose. Nicolás Copérnico, el hombre que desafió al universo desde la tumba. Imagina esto, pasas toda tu vida desarrollando una idea que cambiará el mundo, una teoría tan revolucionaria que sacudirá los cimientos del pensamiento humano. Pero cuando finalmente te atreves a publicarla, mueres. Y entonces, la verdadera batalla comienza. Este fue el destino de Nicolás Copérnico, el hombre que desafió el orden del universo sin siquiera vivir para ver las consecuencias. Durante siglos, la humanidad creyó que la Tierra era el centro de todo, que el Sol y los planetas giraban a su alrededor, como lo afirmaban la Iglesia y los filósofos de la antigüedad. Pero Copérnico, tras años de cálculos y observaciones, llegó a una conclusión que cambiaría la historia. El Sol, no la Tierra, era el centro del sistema planetario. Sabía que sus ideas serían peligrosas. Durante años guardó silencio, temiendo la reacción de la Iglesia. Pero finalmente, en 1543, en su lecho de muerte, publicó De Revolutionibus Orbium Coelestium, su obra maestra. ¿La ironía? Justo cuando la primera copia de su libro llegó a sus manos, Copérnico exhaló su último aliento. Parecía que había escapado del juicio de su tiempo, pero la Iglesia no perdona tan fácilmente. En 1616, 73 años después de su muerte, su libro fue prohibido y colocado en el índice de textos prohibidos por la Inquisición. La idea de que la Tierra no era el centro del universo se consideraba demasiado peligrosa. Pero la verdad no se entierra tan fácil. Su teoría fue retomada por científicos como Galileo y Kepler, y con el tiempo, la evidencia fue imposible de ignorar. Hoy, lo que en su tiempo fue considerado una blasfemia, es la base de la astronomía moderna. Copérnico murió sin saberlo, pero su legado le ganó la batalla al tiempo. Porque la verdad científica, al final, siempre encuentra la manera de brillar. Miguel Servet, el médico que descubrió demasiado. Imagina hacer un descubrimiento que podría salvar vidas, y que, en lugar de reconocimiento, te condenen a una muerte atroz. Esto le pasó a Miguel Servet, un brillante médico y teólogo del siglo XVI. Mientras otros aceptaban ciegamente las creencias de la época, él desafió lo establecido. Fue el primero en describir la circulación pulmonar de la sangre, una revelación adelantada a su tiempo. Pero Servet no solo era un científico, también tenía ideas religiosas que incomodaban a la Iglesia. Sus escritos fueron considerados herejía y se convirtió en un hombre buscado. Católicos y protestantes lo querían muerto. Huyó, cambió de nombre, se escondió, pero su destino estaba sellado. En 1553, fue capturado en Ginebra y condenado a la hoguera. Como si quemarlo vivo no fuera suficiente, ataron su propio libro a su pecho, obligándolo a arder junto a sus ideas. Su crimen, descubrir la verdad demasiado pronto. Su castigo, morir por ello. Hoy, la ciencia lo recuerda como un pionero, pero en su época, ser visionario fue su sentencia de muerte. Mentes brillantes que se atrevieron a desafiar su época y pagaron el precio. Hoy, sus descubrimientos son la base de la ciencia, pero en su tiempo, fueron considerados peligrosos. ¿Cuál de estas historias te impresionó más? Cuéntamelo en los comentarios. Y si quieres más relatos sobre el lado oscuro del conocimiento, suscríbete y activa la campanita. Nos vemos en el próximo video. Houston, we have a problem.